metas después? Los sobres, las bolsas. Pues a mí Ana me dio el de la hora en la que iba a estar yo. Pues déjamelo, ya no sé para qué lo quieres. Bueno, de calor, que no está más caliente. Supongo que ya tendrá los otros, ¿no? Un poco, 38. ¿Y el otro? Pues congelamos los 38. Vamos a ir rellenando, pero no sé cómo hacer. El tercero me da aquí, el tercero, el cuarto y el cuarto. Aquí están los 1600. Bueno. No, ya está, digo. No, digo, pusimos el micro, porque lo tenía aquí en la bolsa Ana, entonces. Sí, entonces lo pusimos, eso es el mejor. Sí, de los altavoces de que del... Pea, a ver, acércate aquí que hablamos un minuto fuera. Te quedas aquí de custodiador, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Yo soy Paco. Paco. Claro, tenemos que comprobar que tengan los altavoces subidos. Porque se oiga, porque aquí lo oyen, pero no las aulas, ¿sabes? Claro, claro. En YouTube. Pero yo creo que en esa sí que estaba, ¿eh? ¿En aquella sí que estaba? Ahí sí que oímos. Se oía. Pero bueno, os lo voy a decir por si acaso los tenga subidos. Pero que quédate aquí, voy a obligar, dan ahí unos toquecitos o algo. Miguel, Sí. dale unos toquecitos o algo. Ah, vale, vale. Sí, sí, hola, hola, hola. Sí, probando, sí. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Sí, 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 sí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Probando, sí. ¿Se oye? Sí. Se oyen las dos, ¿no? Vale, perfecto. Tiene que activar aquí siempre. Claro, que yo me dijo, abres el YouTube y ya está. Ya hablamos en YouTube. Claro, como me llega eso, claro, me dice la difusión, ¿cómo vas a jugar? Es que es con lo que te digo.
Entonces, porque no, eso puedes venir con el tiempo justo, porque te pasa algo esto, te coge el toro, tío. Bueno, los de tiempo, tú los dos, lo que te decía. Sí, pues bueno, claro, al final, la puta tensión, tío. si empieza a entrar gente, Claro, te pones más nervioso. te pones claro. Y en este momento, encima, imagínate, te da encima por fallarte alguna cosa de los tuyos. A mí esto siempre me gusta hacer las cosas como Lo que me falta ahora es que es más, pero bueno, lo voy a hacer así. la bolita, ¿no? Lo voy a hacer así. Sí. A ver, depende. La mejor función es que se vea la bola y que se escucha el tío se escucha. Son 18 chismas. ¿Cuántos hay que quitar? 18. Luego, bueno, hay tiempos de 18, no sé cuántos son. Supongo que 18 temas. Ah, sí, la bola que quitan es esa. Claro. Ah, 16, hay 16. No, eso es. Se ve bien, ¿no? Claro, pero es que yo le pedí pues que me lo pongan. Que te lo coloque ahí, que te lo coloque. Lo levanta. Lo levanta y sí, perfecto. Pero que me la puso así. Si te lo No se cae, como tiene no se si te cae. lo coge la mano, igual te está temblando y te espera. Entonces me la puso así, sujeta así, y la bolita coloca en el y sí, cierro ahí, mantengo un momento y ya está. Más allá acaba, ¿no? Por eso creo que se vea la chile, ¿no? Quiero decir, un momento que se vea el número, se acabó. Ya tengo ahí el problema del cromo. Ahí no me queda ninguno, no. Pues ya miré el cromo. Claro, en la otra punta sí que La está. otra punta es quizá. Igual tienes que pillar la otra. Entonces pillo la otra, no tenemos micro. Ya me hice la JVC. Aquí no está. Pero bueno. Vale, con todo encendido para que no haya líos.
desde que... Una hora. Desde después del confinamiento, o sea, desde que empezamos, desde el 21 de mayo, bueno, cuando yo a partir del 21 de mayo, sin contar las de esta semana, los que tengo para la semana que viene, llevo 46 horas de más. Las tengo apuntadas, aparte como eso está notificado, porque están los streaming subidos, o sea, porque yo le dije las que se podía, poner un streaming por la tarde y me antes con que después a final de año ya las horas. Y estas horas que ahora no estamos poniendo de ellos, pero voy a pasar el listado. A 1 de diciembre le voy a pasar el listado que me llevo estas horas más. Yo no tengo estas horas más, pero tengo que ser a Milito y a 4 más, cuando son un poco más. Deben de ser el resto de la práctica. Ayer te puedo llamar, ayer llamó, me dijo, Milito para que viniera apuntándose todas las cosas. Creo que le montó un por la escuela. A Checa colgó el teléfono. Yo escribí. Y no pasa nada. No, y después viene a ti y con cualquier tontería te grita ella a ti. Es que hay que tenerlos así de grandes. Pero al otro de narices. A mí me parece tricol, por eso. El otro día fuimos allí, yo de la Chen y a Javi, a cantar. Bueno, llego allí, el otro día a la escuela y veo a Serafín. Digo, ¿yo aquí? Dijo, no, es que estoy colocando esta expectativa. El Milito y el otro, allí metidos en la sala donde están a María, los dos solos, comiéndose el bocadillo y tomándose un café. Y con el móvil, así los dos. Y mandan al Serafín y al Javi, que es electricista, no es un mantenimiento, a poner las máquinas. A mí me parece. O sea, yo creo que hay que empezar a pegarle un toque a la jaja y que le diga, mira, chicas, si tú te quieres mojar, no le cambies el trabajo a los demás, no es nuestra. Es que si no, por la Está, va por el culo. La Ana María, como tiene que no sé qué, está en su casa. O sea, a mí es que todas estas cosas, porque de la mayor de ellos sí. Ahí se ve. No, porque no, Ana María, esto no, tampoco. Si le permito muchos, no. Hostia, estoy flipado. Además debe estar estos días con el teléfono a las cosas que más estaban. Pero sí, será un En fin, yo sí, pero ahora ya creo que sí. pero no hay nadie. Sí, ya, pero están. Pues luego creo que ayer se fue. Y toca después de aquí. Después seguía a pasar el perro por la rota. Sabe que no va a decir nada, es que ese es el error. Vosotros no trajisteis FP2. No trajimos FP2, ¿verdad? Ya, uno tiene, pues tú ponte un FP2. Porque hoy hay mucha gente aquí. ¿Qué me dices, Ana? Ya las habíamos metido cada uno en su carpeta. ¿Lo que? Ah, no las trajimos. No, bueno, mira, pon las bolas ya. ¿Las están puestas? No, no estamos en su sitio. Ven, voy yo, estoy llamando, venga. Ya, pon las bolas. ¿Cómo estás? Mira. Por la vista. Pero una mascarilla. Sí, bueno, yo creo que porque hay mucha gente que va a ver.
te digamos nuestros datos? Nosotros recogemos y nos vamos. ¿Quieres que digamos los datos ahora? Bueno, no. Sí, Ya os pagas, sí. en cuanto a salga el número, nos recogemos y nos vamos. Pero cuando salga el número no tardas. Ah, vale. ¿Quieres ir a tomar un café con nosotros? Sí. No. No. Nosotros decimos pues Eso esto es en cuanto acabe el sorteo. No nos lo que dura, nos da igual. Pero Pero que poco a poco vamos a conseguir. Hombre, claro. Pero vamos a ver. Pero... Toma, café. Espera. Poneros aquí, que va mi tarjeta y allí bolígrafos. Necesito nombre y puesto de trabajo. Bolígrafo también. se dejó de escuchar. Claro. No. No jode nada. Oye, también se irá. ¿Qué te falta DNI? ¿El DNI? Eso lo pido en orden. Lo pido a los dos. Sí que va, ¿verdad? ¿Qué? Sí, se oye. Se dejó de escuchar. ¿Sabes qué pasa? Si no estamos hablando, malo, si No hay nada. ¿Cómo que no? Es que no hay nada. No se irá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, probando. 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 Hola, 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 hola. Alonso Enríquez Marta. Álvarez Cases Sonia. Álvarez Díaz María de los Ángeles. Antes de nada, la mochila, el móvil lo tienes apagado. O sea, en la fila de allá, donde haya el sobre, hacia arriba, en donde quieras. En el primer sobre de la de allá, donde quieras. ¿Me entiendes? Sí. Aníbal López Rubén. Buen día. ¿Tienes móvil? Apagado, vale. La fila de allá, donde
el primer sobre que quieras. El primer sobre que tú quieras, vale. La fila que quieras, pero que sea la de todo. Arias Martínez Lucía. Por favor. Mira, si no te importa, metes todo lo que tienes muy bien en silencio. Coge una hora sin que te puedo subir a una. Ya ves, pero verdad, ¿puedes llevar? Sí, eso lo puedo llevar en la mano. No, tengo mi máquina. Sí, un poco, que es necesidad. Mira, donde haya, no importa, en cualquier sobre de la parte de allá. Sí, El primero de allá, ¿vale? Vale. Cualquiera de allá. A mí esto no me va bien. Acércame lo que no veo nada. El móvil lo tienes en silencio. No, eso no me lo dice. La fila de allá de todo, donde haya puedes sentarte en la fila que quieras, pero en la parte de allá. ¿Vale? Haz una bolita, el móvil lo tienes en silencio. Te conozco, pero ahora está, es imposible. Más nariz y tal. Vale, ya puedes. No sé si hay una fila de la vida o si queda de la vida. ¿En qué sitio lo puedes hacer? No, tiene que ser la parte de allá. ¿En cualquier sitio lo puedes hacer? Va a ser López, no ella. ¿Tienes el móvil en silencio? Sí. Me tenemos ni bolígrafos ni nada, no te guardar todo, ¿eh? Somos muchos. Mira, para aquí, por favor. No necesitáis bolígrafos ni nada, ¿eh? Podéis guardar todo en bolsa. El sobre, los bolsos debajo de la... ¿Lo cerráis bien, por favor? Ya está aquí. Me dices, ¿quiénes están? Vale. Ben Besteiro, Ana Cristina. Oye, ¿me pasa aquí de mí? ¿Tienes el móvil en silencio? Mete el bolso y todo lo que tienes en la bolsa, la cierras y la vas a poner debajo tuya, ¿vale? Así, despacio. Vamos por el ya os avisaron, no podéis abrir el sobre, pero las instrucciones sí que podéis ir leyendo, ¿eh? Mira, tienes que entrar por las filas al primer sitio donde haya sobre, o sea, lo tienes que por este lado, de aquí hacia allá, y la fila que quieras. Y por favor, sin tocar la mesa. Bermúdez, González, Pilar. Hola. Mira, tienes el móvil en silencio. Mete todo lo que tengas en esta bolsa. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Estamos por aquí.
Mira, te sientas entrando por aquí a la izquierda donde veas sobre, sin tocar las mesas, ¿vale? En cualquier fila, ya. En cualquier fila, pero siempre hacia allá, ¿vale? Podéis ir leyendo las instrucciones sin abrir el sobre. Pau, Año, María Ángeles. Bueno, ¿has entendido, por favor? ¿Tienes el móvil apagado? Pues apaga el móvil y tienes que meter todo lo que tengas en esta bolsa, en una bolsa. Bueno, no, apago, que no pasa nada. Coges una bolsa y metes, si quieres chaqueta, quitarte y todo, tienes que meter una bolsa. No os preocupéis que no necesitáis ni móvil ni bolígrafo ni nada. Sí, sí, eso es algo. Gonzalero María Monserrat. Mira, entras por ahí, cualquier sitio que haya hacia allá, solo. Por aquí hacia allá, te llevas el DNI y no toques las mesas por donde estás. Por aquí, por favor. ¿Tienes el móvil apagado? Nada. Sí, las gafas, que Ah, sí. las gafas mejor que sí. Sí, no lo veo. Tienes que meter todo el bolso y si quieres quitarte la lengua aquí en la bolsa. Las gafas. Sí, eso es eso. Tenemos también aquí por si acaso no hay nada más. Podéis leer las instrucciones sin abrir el sobre, ¿vale? El que abra el sobre lo vamos a echar. Ustedes no lo abráis. Va a haber tiempo de sobra. Una cosa, sí. Ay, no me pongas en otra mesa, por favor. Mira, entrando por aquí a la izquierda, donde veas un sobre, te puedes sentar hacia la parte de allá, ¿vale? Hacia la parte de allá. Tienes que entrar por aquí a la izquierda. Raya 5, Noemí. Vale, tienes aquí un minuto. ¿Tienes el teléfono apagado? Vale, tienes que meter todo aquí. Tienes que quitarte la arriba también. Por favor, no toques nada que no sea donde te sientes. El bolígrafo también que no lo necesitas. No. Cierra la... No tienes que quitar la tarjeta. No te olvides que no lo necesitamos. Entras por aquí, cualquier sitio de la sobre hacia allá. ¿Vale? Entras por aquí a... Por aquí lo tengo. Sí, puedes ver las instrucciones sin abrir el sobre. Capón Ramos Susana. Hola, ¿tienes el móvil apagado? Tienes que meter todo en una bolsa. ¿Quieres quitarte la gabardina? No sé qué, la gabardina. No, aquí. Porque es complicado el asunto. No se trabaja. Metes por ahí. Metes ya el link.
de allá a cualquier sitio donde haya sobre. No abras el sobre, pero puedes leer las instrucciones. Caballito Roca Mariáquez. Tienes el móvil apagado, tienes que meter todo en una bolsa, si quieres quitarte la chaqueta o no, y el bolso. Eres Caballito Roca Mariáquez. Ya no me olvido hoy. No necesito. Mascarilla de tela, no. Nadie tiene de tela puesta, ¿no? Tú sí. ¿Tienes mascarilla de tela? Venga a buscar una de estas, por favor. Ponte la encima si quieres, no hay. Te metes por aquí, cualquier sitio donde haya sobre, te puedes sentar hacia allá sin tocar el resto de las mesas, ¿vale? Castelao García Estíbaliz. ¿Entonces qué es eso? ¿Móvil apagado? Vale, tienes que ver todas tus cosas aquí en una cosa. Por aquí, cualquier sitio que haya sobre, hacerla. Puedes ver las secuencias sin abrir el sobre. Así, hacia allá, donde haya sobre. Sin tocar el resto. ¿Sabes? Con mucha facilidad. Bueno, bien, entonces aquí el DNI. Tienes el móvil apagado. Mete tus cosas en el bolsillo. Bueno, pues sí. Boni, ponía en Ponemos sí, vale, que si no nada. cerramos, bueno. Mira, a partir de este momento non faledes entre vos, vale? É que é imposible se non está... Metes o... Carlos. Sí. Sientas en cualquier sitio que haya sobre, entrando por aquí a la izquierda. Vale. Puedes ver las instrucciones sin abrir el sobre. Fernanda García Noelia. Buen día, ¿defensa DNI? ¿Móvil apagado? Sí, Mete todo lo que tengas en una bolsa. todo lo que hay en la mochila. O sea, lo que quieras ver. Ah, mejor. Esto es como ir a la salida. Tenemos todo ahí. Sí. Después, si según pasa, con ausencias o no, ya veremos que todo lo que no hace falta bolita. No se puede usar. No se puede usar el texto. Escoge también el DNI. Vale. Ya no escoge nada. Si la verdad lo dejas fuera.
el sitio que quieras que haya sobre aquí allá, por el pasillo de izquierda, sin tocar el resto de las cosas. Chao, Carmelina, Lucía. Ay, que se queda tú. ¿Dónde está? Bueno, ¿pones aquí? ¿Tienes el móvil apagado? Mételo en una bolsina, por favor. Guarda de mí. Así no estamos tocando. Llevaré la bolsa, tranquila, espera. Tus compañeros te esperan un poco más, pero yo no dejo. Por aquí, por el medio, hacia allá. Cuando te veas un sobre que te guste, te sientas. Puedes leer las instrucciones sin abrir el sobre, ¿vale? Cordero Pardo, Adrián. Buenos días. ¿Te cambias por una FP, por una lúpica, la referencia? ¿No pensé que te digo? ¿Tienes el nombre apagado? Sí. Bien, con gafas. Sí. Se nos apaga. Sí, la verdad es que sí. Puedes guardar tu lugar que pasa la mascarilla para no tener que tocar por ahí. Mira, guárdate esto. Ya no sé si hay sobres por ahí. ¿Queda alguno para ese lado? Sí, ¿verdad? Sí, mira, entrando por aquí, a la hora ya sobre que te guste. Puedes leer las instrucciones sin abrir el sobre, ¿vale? Muchas gracias. Corral Rodríguez Diego. Hola. Pon aquí el móvil apagado. Bueno. Bien. El primero es muy difícil, ¿no? Mira, en el sitio que encuentres sobre de allá que te guste, te puedes sentar sin tocar nada del resto, puedes ver instrucciones sin abrir el sobre. ¿Vale? ¿Hay algo más? Sí. Costa López, Carmen María. Buenos días. Vamos aquí. Mira, te cambias la mascarilla por una peluca, por favor. Si tenéis mucho frío arriba, podemos cerrar las ventanas un poquito. Por el COVID, mejor tenerlas abiertas, ¿vale? O sea, primero, todo lo que tengas que es el móvil apagado. Sí, sí, sí. Tienes que meter todo ahí dentro de una... Es Costa, ¿no? Guardas la DNI. Y ahora sí que te... Así que ya te desinfecto. Es muy difícil, ahora te crees que es tanto. Mira, entras por aquí, en un sitio que haya sobre la parte de allá, te sientas sin tocar el resto, ¿vale? Cruz Fernández Tais. Cruz Fernández Tais. No. Sí, soy yo. Bueno, esto de sentarse va más lento que otras veces, pero bueno, tiene que ser así por el bien vuestro y nuestro, por el bien de todos.
fila pagada? Ah, muy bien. Está muy bien. Bueno, pagamos, o sea, que no se tenían un estante, el único que va a sonar es el mío. Vale, pues bien. Tienes que meter todo en una bolsa. Ni bolígrafo ni nada, tienes que quitar las tarjetas también, ¿vale? No, 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 no. Mete esto. No te veo, ¿eh? Vale. Cuando vea esto. Y nos quedan por ahí sobres, para ese lado. Sí, vale. De la parte de allí, entrando por aquí, hacia allá, sobre que veas libre, y te gusta y te sientas. Entrando por allá del todo. Tienes que entrar por aquí, Por por el aquí, medio. la parte de la izquierda. Vale. Cruz Fernández Tara. No, ¿quién viene? Bien, bueno, Sara, Vale. Sara. Diego. Ven aquí. ¿Tienes el número apagado? Vale, tienes que quitar la tarjeta. No, mira, de aquí para allá, porque esto me queda, yo creo que queda esto nada más, ¿no? A ayudarme, queda más sobres, por allá arriba. Sí, claro. Quedan ahí arriba, pero allá arriba hace mucho frío. Ponte para este lado. Siguiente. Nombre. ¿Tienes el móvil apagado? Tienes que meter todo lo que traes aquí. Bolso y si quieres ver. Debajo de ti. Sí. No sé. Bueno, para los nuevos presentantes podéis leer las instrucciones sin abrir el sobre. Guarda, guarda un detalle, no necesitas tampoco. Mira, yo creo que así. De aquí para este lado, el primer sobre, que veas por donde quieras. De esta arriba el primero. Bien. Pues, ¿tienes el móvil apagado? O bueno, ¿Arriba o abajo? donde quieras. Con este que sea de esa fila primera. Y de aquí. No. Vale, perfecto. Guárdalo. Los chicos, ves, no hay que darles nada para nada. Guardar ni nada. Agarrar todo. Hay que echarse el gel. Mira, entrando a la derecha, el sobre que te apetezca. Sin tocar nada. Siguiente. Siguiente. Ahí viene. El DNI. Aquí, por favor. Tienes que cambiar todas las medidas.
por aquí, derecha, en el primer sobre de la fila que quieras, ¿vale? Arriba. No, de esta fila donde quieras, primer sobre. Podéis leer las instrucciones sin abrir los sobres. Siguiente. No, primer sobre de cualquier fila. ¿Te cambias por favor la mascarilla por una minuta? ¿Tienes el nombre acá? ¿Cuándo lo tienes? ¿A qué no te molesta? No te molesta, ¿verdad? No, primero tienes que meter todo en tu bolso. Y si quieres quitar la bolsa. Puedes guardar ya en el bolso. Bueno, no, no me dices que te da bigón. Bigón, sí, ya tengo. No, te juro que algunos me voy a matar muy bien. Ahora, ven. En cualquier sobre te sientas, entrando por aquí, a la derecha, mira, por aquí, a la derecha, el primer sobre que veas en la fila que quieras. Siguiente. Sigue para arriba. Siguiente. ¿Tienes el nombre apagado? Pues que intentaba acabar, pues Bueno, pues quita ya uno. Mete todo en una bolsa, ¿no? En el bolso, móvil, todo lo que traigas en la chaqueta también. Amigo, ¿cómo estás en todo el bolso? Es que te vas a rodear ahí, digo, no sueles. no intentaba acabar, pero yo No te preocupes, como me actualizar no sé qué, no me aunque acuerdo. no sois hasta... Entrando por aquí a la derecha, donde veas un sobre, los de los primeros, ¿vale? Siguiente. Hola, ¿quieres escribir de mí? Sí. Ah. Keila. Vale, pues ¿tienes el nombre de mi silencio? Sí. Vale, tienes que meter el bolso. No hay que meter. Si quieres quitar la chaqueta también hay. Acá. Pues un momentito, mira. La ropa a ver, entrando por aquí, a la derecha, ¿cómo le llamáis a esto? Fila. Pues, columna. Pues eso, se lo dije yo más bien. Donde veas un sobre, en la primera columna. ¿Me entiendes? O sea, la primera ley. Vale, y ahí. No, es que no lo... Columna, fila, mira, así, el primero. Alguna no me entendía. Yo lo entendí. Siguiente. También siguiente. Ahí esto es un rollo, vamos muy lentos. Pero podéis ver las instrucciones, los que se han pensado. No veis el sobre, que vamos a mirar, que no lo veréis nadie. Que seáis chicos buenos. Manolo. Ya podéis ir pasando. Sí, pasa. No,
Sí. Bueno, bon día. Vamos a empezar esta proba, a primeira proba. Se oye bien, non sei se podes dar aí. Estaba dicindo que vamos a empezar o proceso selectivo para unha listaxe de administrativos. Conforme as bases da convocatoria e tal como tedes nas instruccións que vos entregamos e que tedes aí, que é o que vamos a repasar agora, pois conforme as bases da convocatoria, como digo, a proba ten dúas partes. Unha parte tipo test e unha segunda parte que será un tema que se sorteará e que habrá que desenvolver por escrito. A parte tipo test puntúase hasta un máximo de 6 puntos. Sabedes que este primeiro exercicio a puntuación máxima son 20 puntos. Bueno, pois a parte tipo test podrá ter un máximo de puntuación de 6 puntos. Consta de 20 preguntas máis 4 de reserva, que debe descubrir todas por si se anulase algunha das 20 primeiras. E cada pregunta ten 3 respostas. Ten 3 respostas, das cuales solamente unha é correcta. Esa resposta correcta debeis indicala facendo un redondel na letra en que que consideredes correcta. Si por algunha razón cambiades de opinión ou considerades que que a resposta non é esa, debeis tachar e señalar claramente a resposta correcta. Si non estuvese identificado, o tribunal considerará que esa pregunta está en blanco, pero considero que é fácil correxir e aclarar para que quede perfectamente claro cal é a vosa decisión en relación á resposta de cada unha das preguntas. Por outra parte, a segunda parte, despois de maiores desta, como digo, é un tema a sorteo da parte específica do tribunal, do programa, que comprende desde o tema 1 ao tema 16. Isto farémoslo agora. O tema se desenvolverá, lóxicamente, por escrito, e como criterios para a puntuación dese tema son os que aí vos señalamos. Que se desenvolva o tema completo, tratando todos os epígrafes, cun contido mínimo, que estea correctamente estruturado, que os conceptos estean claros, o contido sexa pertinente no sentido de que se conteste o que se pregunta e non a outras cuestións que podeis saber pero que non teñan que ver co tema, e que a súa presentación, que a súa expresión esteña ao nivel da plaza en cuanto á utilización do vocabulario correspondente, as referencias normativas que houbera que facer, a xurisprudencia no seu caso. Para realizar toda a proba vades ter hora e media, que podes distribuir libremente entre a parte tipo test e a parte tipo tema. E para superar esta primeira proba hai que ter unha puntuación mínima de 10, a puntuación é conxunta entre as dúas partes, de modo que alguén pode ter un 0 no test e un 10 no tema e superar esta primeira proba. Queredes preguntar algunha cousa en relación a... Ben, pasamos entonces a seguinte cuestión. Na hora no sobre tedes 4 cousas, un bolígrafo, o test, folios para facer o tema e unha tarxeta. Sacades o bolígrafo e a tarxeta solamente, o bolígrafo e esa tarxeta que hai. O bolígrafo que vos damos é o que debedes utilizar para facer o examen. E a tarxeta é a que vais a cubrir agora. Cos vosos datos, cas cuestións que vos planteai. Sí, me avisas.
Bueno, unha vez que cubrades a tarxeta, vedes que ten unha liña de puntos, dobládela e separades as dúas partes. A parte pequeniña é para vosotros, é a vosa identificación, é o voso DNI en todo o proceso selectivo. Por tanto, debedes guardala, porque vos chamaremos por ese número, co obxecto de garantizar o anonimato. A outra parte, a parte máis grande, a entregaredes ao final xunto co exame. O examen teis que guardalo ao final nun sobre. A tarxeta grande non teis que guardala no sobre, teis que traela aparte, eso irá a un sobre lacado que quedará en poder do tribunal hasta finalizar o proceso selectivo. Por tanto, resumindo, a tarxeta pequeniña podeis guardala, porque, como digo, é o voso DNI, a tarxeta grande te de aí hasta o final da proba, e o examen, tanto a parte test como o tema, o guardaredes no sobre. Lembro-vos nese sentido que cando empecedes, poñades no sobre e en todos os folios o número que figura na tarxeta. Porque, agora non, cando vos digamos que podéis empezar. Cando vos digamos que podéis empezar, poñedes o número, como digo, no sobre, para que podamos identificalo por fora, nos folios que teis para facer o exercicio e nos folios en que está contido o test, para que poidamos, lóxicamente, identificar os exámenes. Aconsellevos que o fagades ao principio para que non se vos esqueza. Non se pode facer ningún outro signo de identificación, nin no sobre, nin nos folios, nin no test. De acordo? Queréis facer algunha pregunta? No me enteré. Si lo ponemos en algún, arriba a la derecha o hay algún... Donde considere... Vamos a ver os folios e o test teñen un apartado. Donde pone el número de control, arriba de todo. Aí. ¿Qué hay que poner o número de control fora do sobre? Fora do sobre tamén hai que poñer o número de control, porque é a maneira de que cando vosotros cheguedes poidamos entregarvos o vosso sobre. Solamente o número de control. Solo o número. O número ponse en 3 sitios. No sobre, nos folios nos cuales se realiza o test e nos folios que empreguedes para desenvolver o tema. Antes de pasar... Sí. Sí, pero eso en el momento que empecemos te lo damos. Vale. Vale, sí, se hai dificultades cos... Es ese. Os folios non fai falta numeralos, entonces. Sí, sí. No, que tengo que leerlos. Tú no, a ver, en la parte de arriba de todo lo que tenéis en el sobre pone número de control. Sí, no, digo numeralos, numeralos... Ya están numerados, si lo ves. No, quere decir numeralos Están un tras... numerados, Sí, están eso é útil para que... Ah, no, están numerados. Ya están numerados, sí. Ya están numerados. Que no tenéis el examen delante, pero sí están numerados. Y si no, ponen la suya, porque tiene que leerlo. Bueno, réstame outra cousa que decirvos. O examen correxirase en lectura pública e para eso vos citaremos para a semana que ven previsiblemente. Tedes que estar pendientes da web da Diputación para saber o día e estableceremos un calendario para que non teñáis que estar esperando todos ali desde o primeiro momento, vale? O examen, a lectura é pública, eso implica que podéis asistir todos os persoas que vos estades examinando. Se non comparecedes á lectura, o tribunal entende que renunciades ao examen. Dito de outra forma, si queredes que o voso examen se puntúe, é necesario acudir á lectura. De acordo? Evidentemente, se alguén lle saliu moi mal e non quere ir a lelo, pois non pasa nada. Eso nos ten pasado a todos algunha vez. No? Pero o que si ten que ter claro que se un ten un examen que pensa que pode aprobalo, se non vai a leelo, vamos a considerar que renunciou ao examen. De acordo? Bueno, pois se non hai máis cousas, procedemos ao sorteo do tema.
Aquí vades a ver os números de tema que van desde o número 1 hasta o número 16, que é o último tema. Son os temas da parte específica, o TS da parte común. Ya pueden sacar el examen, si no me pueden copiar. Pueden sacar para copiar el examen, ¿no? Sí. Ahora podedes sacar os folios para poder copiar o título ¿Quién me ayuda? no epígrafe do tema Para se que vea. corresponde. Ayúdame, pero así para que se vea que no está grabando. Ahí, aquí, ahí dentro. Unha persona se pode acercar para sacar o Venga, la o más número da cercana. sorte. Enséñalo ahí a cámara, porfa, que así lo ven tus compañeros. ¿Qué número? 11. El 11, no sé si lo oísteis. Espera que lo pongo aquí. ¿Sí? Bueno, é o tema Momentito. número 11. Espera un momentito porque hay alguno que no le funciona el boli, probáis. Tanta desinfección trae estas cosas. Hai problema, pode Espera, que escribirnos por allí hai unha ali que arriba hai tiene- un... ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir? Solo comentaros una cosa. Las tarjetas que tengáis encima de la mesa que vais a entregar después, por favor, ponerlas boca abajo. Y la pequeña guardarla, que veo alguna por ahí. Como la perdáis, no podéis entrar a las lecturas. Pues repito, la tarjeta grande que vais a entregar después con el sobre, la ponéis boca abajo. La pequeña la guardáis. Y antes de nada, poner el número de control en todas las hojas. La tarjeta sí. El examen no puede llevar ni firmas, nombres, tachaduras, ni nada que se pueda identificar al opositor. En ese caso va a ser anulado. Si no ponéis el número de control, tampoco se va a saber de quién es. Por lo tanto, es muy importante que lo que primero hagáis sea poner el número de control. No os preocupéis que os damos bolígrafos, tranquilos. Que tenemos tiempo. Un momentito, que aún no hicimos nada. Un momentito. Sí, ya lo tengo. Por aquí, sí. Mira, aquí hay la chica y este chico. Pero ¿y qué les pasó a los bolígrafos? Será con el líquido ese. Tampoco te va. Darle bien, porfa. Nada, no va. Mira, aquí van todos. Bueno. Tú tampoco, Jesús. No, esperade porque para todos igual, a la misma vez. Toma, Silvia, estos también. Y allí falta. No. Esto puede ser elegido. Eso lo contamos despois. Ahora deixanos acabar de dictar o tema, vale? ¿Eh? ¿O qué? Espera. Hay que cambiar el líquido, ¿sí? Están recién comprados. Pero en las otras aulas pasa lo mismo. No. Sois vosotros, Si es que aquí me funcionan todos. Aquí funcionan todos, no sé. ¿Quién más está sin boli?
Silvia, allí, mira. Ya puedes. Bueno, xa funcionan todos os bolígrafos, non? Vale, pois vou aditarvos Tú tampouco tienes boli. o título do tema. Levantáis la mano bien los que necesitáis bolígrafo. Non sei que van escoitar o título. No, para non ter Aquí que... funcionan todos, non sei que pasa. Espera, que faltan dos. Vale. Repetimos. Luego, cuando son las lecturas y eso están preguntando. Vai ser o miércoles. Fijo ya. Non sei. Entonces di que estén No, no, sí, pendientes. Repite ahora mismo. Que estén pendientes da web pasada. Exactamente. Que previsiblemente non sei. Sí. No le digas. Bueno, respecto á lectura, previsiblemente vai ser na semana que ven, previsiblemente, si podemos, o miércoles, pero está dependientes da web para saber o momento que vos corresponde, porque, aínda que todos podéis asistir á lectura pública, vamos a facer un calendario para que non teis que estar todos ali desde o primeiro momento. En todo caso, efectivamente, cada quen pode asistir porque a lectura é pública, pero habrá un calendario para determinar a hora en que vamos a cada quen ten que proceder e estar ali para leer o seu examen. De acordo? Trataremos de axalizalo, de que non teñais que esperar ali moito tempo, pero, bueno, estará un pouco tamén en función das circunstancias, porque a veces ocurre que se presenta todo o mundo e a veces ocurre que non se presenta todo o mundo e se vai as cousas máis rápido. En todo caso, eso vai aparecer na web da Diputación, está dependiente de eso, e se hai algunha dúda, pois chamades ao Departamento de Selección da Diputación. Bueno, e non vos temos en ascuas máis tempo, vamos entonces a decirvos o título do tema que vos corresponde, que supoño que xa o intuídes. É o tema 11 e ten este título: Os bens das entidades locales. Os bens das entidades locais. Punto. Bens de dominio público. Ay, la Virgen. Bueno, vou aditalo, se fai falta despois o repetirei. Bens de dominio público. No le eches tanta paz con... Non lle botéis nada de líquido, eu creo que os fastidio. Me extrañas que sean todos en esta aula, porque son todos los mismos. En Beatriz no me parece. Pero no lo entiendo, pero tantos... Dale, trae para aquí, trae. Donde vea. No, sí que va, ¿eh? Dejar de utilizar el gel o el desinfectante, o lo que Pero sea. si usó el mismo en todos los... Pero para nosotros no. Bueno, pues esto sí que no estaba previsto, que fallaran tantos bolígrafos. Va a pasar a la historia. Pero algunos de los que me devuelven a mí me funcionan. Pasa lo mismo nosotros. Pero que pasa? Pues hay que pedir aquí a ver si nos los dejan. Toma, este va. Este va. Es que están nuevos, ¿sabes? Entonces si no le... porque sí que... Algunos no van, ¿eh? Este también va. A ver, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta? ¿Dónde? No veo. Allá dos amigos. Hacíamos con mechero. Mechero. Hay que calentarlos con un mechero. Allá arriba de todo, Silvia. Ya está, están fríos. Es que están fríos, mira, ya está. Ya se vaya. Bueno. Espera, porque falta... Vételo dictando y en las No, otras espera aulas. aquí. Espera, porque faltan en las otras aulas también. Nosotros solo tenemos que
está solucionado. Voy a ver en los otros lados. Vale. Con esto sí que no contamos. ¿Qué te falta? Bolis. En el otro aula había más bolis. Hay que desinfectarlo. Y nos queda. Este también va aquí. Sí, esto sí. Que non quedan moitos, me parece. A veces van después para. Manuel, solucionado. Puedes ir a apuntar. Está, sí. Estamos... Bueno, no tema 11, os bens das entidades locais, bens de dominio público, bens patrimoniais, bens comunais, adquisición de bens por parte das entidades locais, alteración da cualificación xurídica dos bens locais, Despois o volvemos a repetir en alto. Esperade un momentiño e despois se repite máis alto, vale? Termina. estamos alteración da cualificación xurídica dos bens locais. A ver, se va a repetir, por favor, no pidáis bolígrafos ahora, que acaben de escribir y se vuelve a repetir, ¿vale? Por favor. Inventario de bens, prerrogativas das entidades locais para a defensa dos seus bens. Repítovos o tema desde o principio. Máis alto, Manolo, que non se oye. Non sei se hai. Aí, se oye máis nas outras aulas, aquí tens que falar máis alto. Repítovos desde o principio. A ver, ¿qué le falta a Boli ahora mismo? Que le No os hemos preocupéis, mano. no va a empezar el tiempo hasta que todos lo hayáis escrito, ¿vale? Un momentito y deberíais de copiar todo el epígrafe porque vais a tener que escribir sobre todo el epígrafe. ¿Eh? Bueno, repítovos o tema completo. Os bens das entidades locais, bens de dominio público local, bens patrimoniais, bens comunais, adquisición de bens por parte das entidades locais, alteración da cualificación xurídica dos bens locais, inventario de bens, prerrogativas das entidades locais para a defensa dos seus bens. Non o escoitache, verdad? Manolo, ¿quieres que repita yo que hablo muy alto? Un momento. ¿Alguien más necesita Boli? ¿Boli? Aparte, máis alta, por si non lo... Pon aquí. No le eches más, que si no igual no. Bens de dominio público, bens patrimoniais, bens comunais, adquisición de bens por parte das entidades locais, alteración da cualificación xurídica dos bens locais, inventario de bens, prerrogativas das entidades locais para a defensa dos seus Si bens. no saben. Son las 11, 10:30, Espera, que está cheque de... paso un poquito. No, hemos avisado que hay que esperar, ¿vale? No se puede ir uno del aula hasta por problemas de COVID, ¿eh? Se ha avisado.
se ha avisado de que no se puede marchar, porque si quiere marcharse la que está ahí al lado, va a tener que levantar a otros. Empezáis el examen ahora, 10:30. Claro, no, a mí tu compañero en la puerta me ha dicho que si salgo no puedo volver a entrar. A ver, lo que se ha dicho es que no se puede, uno, y además está en las instrucciones y las habéis leído antes de nada. En las instrucciones está puesto que por motivos de COVID, si no hubiera problemas de COVID no habría ningún inconveniente, pero tú estás en la esquina, pero otro no está en la esquina y tenemos que levantar. Entonces, yo os pido que por favor que tengáis la paciencia de esperar. No puedo levantar a otros, que volváis a pasar por las mesas y que cada uno se vaya a la hora que quiere. Eso no se dijo en ningún momento y las instrucciones está puesto y nadie tuvisteis ninguna duda. Está puesto en las instrucciones que no os podéis mover hasta el final. Yo no sé quién te lo dijo, la instrucción no es esa. Y está en esas instrucciones y es lo que se dijo. ¿Qué pasa? Si fuerais gente solo de un lateral se podía dejar marchar, pero no se puede andar levantando las aulas, volviendo a pasar por el medio y que cada uno se vaya cuando quiere. Yo lo siento muchísimo, pero tenéis que esperar. ¿Qué hacemos? 10:30, 11:30, 12. A las 12. Es hora y media, ¿no? Ah, son 10:37. Hora y media. Ya está con 12, 7 minutos. 12, 7, ¿no? Son las 12, 7 para que se controle. Sí, en todas las aulas. Bueno, o tempo de examen finaliza ás 12 horas e 7 minutos.